Vamos hoy día entonces a desarrollar la unidad número 3 respecto a, eh, bueno, conocimientos y sus tipos. De sesiones anteriores se les ha solicitado, bueno, de mi parte les he solicitado que por favor invirtamos un poco de tiempo, ¿no? Para leer por lo menos el material que tenemos ahí en el Blackboard. Incluso les he compartido. Voy a hacerles un resumen, ¿no? Un resumen de lo que nos vamos a encontrarnos justamente en esta unidad, que es el conocimiento y sus tipos. Primero, el conocimiento, ¿no? O sea, la forma de obtener información y esa nueva información mediante una serie de pasos que generan nuevos conocimientos. Hay conocimientos que llevan acumulados por décadas, generaciones. Hay algunos que se han perdido en el tiempo, ¿no? Quisiéramos saber, retroceder o ver cómo es que estructuraban, por ejemplo, los incas en el incanato, ¿no? Los arquitectos para la construcción de esas fortalezas. Aplicando métodos o técnicas podemos rescatar y podemos hipotetizar, o sea, generar una hipótesis, una teoría de cómo se construían. Ustedes googlean, van a encontrar técnicas que han aplicado que más o menos nos predicen cómo es que se construían o movían esas enormes rocas, ¿no? A otras que son, pues, suenan medio como de película, ¿no? Que tratan de explicar que han sido seres de otro planeta, ¿no? Entonces hay conocimiento que se va a perder en el tiempo, puesto que no hay un lugar donde se van almacenando. Hay conocimiento que se van pasando de generación en generación, de familia en familia, ¿no? Y llegan a nuestros tiempos. Las leyendas, los mitos, los cuentos, ¿cierto? Sobre todo las leyendas y los mitos surgen a raíz de que civilizaciones en su momento tratan de explicar con lo que saben en ese momento, tratan de entender el mundo que les rodea, ¿no? El mundo que les rodea. Antes, por ejemplo, ver un eclipse, dependiendo en qué cultura estemos, pues era considerado un mal presagio, ¿no? Cosas que catastróficas iban a pasar, ¿no? Ahora sabemos o entendemos que es distinto. Muy bien. Entonces, entendiendo que el conocimiento es una estructura que va permaneciendo, se va generando en el tiempo, muchas veces se almacena, otras veces no, se va perdiendo, ¿no? Hay tipos de conocimientos, hay tipos. Y es donde se centra esta parte del curso. El conocimiento vulgar, en algunos apartados también lo llaman conocimiento empírico, ¿no? Es aquel que se adquiere en su gran mayoría como fruto de la experiencia, como consecuencia del continuo interactuar entre personas en una sociedad, ¿no? Se va adquiriendo ese conocimiento, bueno, ahí suena vulgar, empírico o conocimiento lo que se llamaría pues experiencia, ¿no? Nunca sé si alguna vez ustedes han escuchado, les habrán dicho, no, pues mira, te falta calle, ¿no? A veces decimos, nos dicen eso, no, no te falta calle un poco. O sea, nos falta conocer la forma en la cual las personas en las calles o en las sociedades o en los grupos que se forman, pues tienen eh, formas distintas de expresar comportamientos o dar ideas. Y normalmente cuando nosotros somos profesionales,
¿no? Adquirimos o vamos adquiriendo esa cultura laboral. Cada empresa tiene su propia cultura laboral y va construyendo ese conocimiento vulgar. No está en ningún manual, no está en su manual de organización y funciones, no hay ningún protocolo, pero el personal se comporta de una cierta manera, desde el punto de vista positivo. Acá nos propone algunos ejemplos. El teléfono siempre suena cuando estoy en la ducha, cuando estoy con el tiempo justo para llegar a la movilidad siempre se demora. Bueno, son casos, ¿no? Parecen memes, ¿no? Pierdo mis llaves solo cuando estoy apurada. Bueno, es un tipo de conocimiento. Más que todo, recuerden esto, el conocimiento vulgar, que acá lo toma vulgar, yo lo más que también en algunos lugares, si ustedes googlean, lo pueden encontrar como conocimiento empírico o conocimiento social. Algunos también pueden llamarlo conocimiento de experiencia. Es el que se genera por el continuo roce o interacción que se tiene con seres de nuestra misma estructura social. Más que los ejemplos que han puesto ahí, eh, son esos ejemplos que les he dado, ¿no? De cuando a veces nos comentan que nos falta un poco de calle, ¿no? Claro, a veces en la realidad adquirimos otros conocimientos que no están en ningún manual, ¿no? Que no forman parte de ninguna estructura, ningún manual, etcétera. El otro conocimiento más estructurado que se adquiere mediante un procedimiento, ¿no? Consciente, lógico y que puede ser capaz y es capaz de ser repetido o renombrado es el conocimiento científico. Nuestra civilización, no podemos negar que nuestra civilización en el transcurso de nuestra historia moderna ha logrado pasar de estar viviendo en chozas, cabañas, morirnos por pandemias, por epidemias, ¿no? Por una infección. Hemos pasado, gracias al conocimiento científico, a generar vacunas, a crear procedimientos para fabricar cosas, ¿no? El conocimiento científico es un conocimiento que se adquiere a conciencia para resolver o explicar fenómenos de la naturaleza. Tiene un procedimiento, tiene una forma, tiene un procedimiento, una forma de adquirir ese conocimiento, que es el método científico, que vamos a ver en el número 4. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros leemos ahí una publicación científica o una publicación, un paper que le llaman de una investigación, o cuando vemos la conclusión de una tesis, aunque ahora las tesis son consideradas un poquito medio, bueno, es una noticia aparte. Ese conocimiento se obtiene gracias a la aplicación del método científico. Cuando uno aplica el método científico, estamos generando conocimientos nuevos, o sea, conocimiento científico. ¿Ok? Eh, ¿Qué no es conocimiento científico? Es aquel que se obtiene, ¿no? En el cual no necesariamente aplicamos el método, sus métodos lógicos. No hay una planificación, no hay una investigación, no hay una prueba de hipótesis, no, ninguna de esas cosas. Y todos los días se genera, o las civilizaciones y nuestra sociedad han generado ese tipo de conocimientos, ¿no? Antes de que haya alguna investigación, por ejemplo, nuestras civilizaciones sabían de las 4 estaciones del año: primavera, otoño, verano, invierno, ¿no? Gracias a ese conocimiento que no había en ningún libro, pero sí se conocía, se sabía por las generaciones que iban pasando, ¿no? Nuestras sociedades ya sabían cuándo era el mejor momento para sembrar, cuándo era el mejor momento para cosechar, cuándo había que alejarse de las márgenes de los ríos, cuándo viene la creciente, acá en la selva, en qué época viene la migración de los peces, que le llaman mijano, en qué momento es bueno cosechar, ¿no? En qué momento es bueno sembrar. Eso no, inicialmente no estaba escrito en algún libro, en algún compendio, como producto de una investigación. No, ¿no?
Y no porque no estaba escrito en ningún libro no es necesario, no. No significa que porque no es científico no sea necesario o no sea útil. Ojo, ¿ah? No todo conocimiento científico también a nosotros en nuestra sociedad a veces nos resulta útil años después. Por ejemplo, miren, las ciencias matemáticas por décadas iban generando conocimientos, ¿no? Que solamente tenían aplicación en las matemáticas. Décadas después, gracias al avance de la tecnología, se utilizaban y se utilizan esos teoremas matemáticos, ¿no? Años después. Quizás en su momento, para una persona normal, dirían, estos locos están haciendo cálculos que no sirven para nada. Cierto. Pero décadas después se ve la aplicación. Por eso cada ciencia es importante. Generacionalmente a veces es irrelevante, ¿no? A veces para una generación no ve el fruto o el producto de ciertos conocimientos que se van generando, sino otras generaciones más adelante, ¿no? Otras más adelante. Ojo, no siempre el conocimiento científico, o para obtener conocimiento científico, no siempre hemos obtenido resultados benignos, ¿no? Por ejemplo, hay una pareja de franceses que habían estado investigando acerca de qué es lo que se obtiene cuando uno o cuando se induce a que un átomo se fisione, o sea, se parta, se divida, lo que ahora se conoce como la fisión. Ellos no sabían o no conocían, por ejemplo, de los efectos de la radiación. Obviamente murieron producto de la radiación. Ahora se conoce que producto de la fisión nuclear se genera radioactividad, alfa, gamma, beta, ¿no? Y cada uno de ellos con sus márgenes de potencialmente generarnos males a la larga que van a terminar acortando nuestra probabilidad de vida, ¿no? O como antes, por ejemplo, ahora que estamos pasando la pandemia, en, en Estados Unidos, los que antes habían sido llevados como esclavos, habían llevado un conocimiento ellos de sus tribus, de su cultura, ¿no? Que luego se conoció como la inoculación, ¿no? Se tomaban pues soldados enfermos, hablo en el contexto de la guerra civil, y adrede o intencionalmente ellos cuando ya el soldado, el paciente enfermo se estaba recuperando, adrede, o sea, conscientemente ellos cogían pues parte de su sangre y se inducían un corte, ¿no? Y como se contagiaban a propósito, ¿no? Lo que estaban haciendo era pues enseñar a su sistema inmune a defenderse de esa bacteria, de ese virus que posiblemente le iba a amenazar. Ahora no se hace esto, ¿no? Antes sí se hacía. Años después, mediante investigación, ¿no? Ya consciente, mediante el uso de laboratorios, mediante la réplica de algunos procesos, se logró descubrir que el cuerpo, pues, genera anticuerpos cuando se inocula, pues, parte o el virus modificado. Lo que es, bueno, es un tipo de vacuna que se hace ahora, ¿no? En donde nos pone un virus ya debilitado para que nuestro sistema inmune pues sepa cómo reaccionar y cuando llegue el virus real pues ya nuestro sistema inmune que esté entrenado, ¿no? Entonces, sitúo yo que para nuestra sociedad estos son los dos principales conocimientos, ¿no? El conocimiento vulgar y el científico. Pero también debemos de tener algo o ese algo que gobierne nuestro ser, que le dé sentido a nuestra existencia, ¿sí? Porque que nos dé un objetivo y que trate de responder o dar respuestas a las preguntas existenciales que en algún momento el ser consciente, la humanidad consciente, nosotros, nos deberíamos o nos hemos hecho en algún momento, ¿no? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es nuestra misión, nuestro objetivo? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es ser feliz? ¿Cómo se logra la felicidad?
y ahora viviendo en un marco, ¿no?, histórico netamente materialista, en el cual se cree que teniendo más cosas materiales eres más feliz y que tu día a día debe ser pues orientado a solo sí recabar o construir y tener más riqueza para poder tener más cosas materiales. Vamos, un ambiente capitalista 100%. Es por eso de que desde los inicios de nuestra humanidad siempre hemos generado también conocimiento filosófico. El conocimiento filosófico es el que internamente trata de dar sentido a nuestra sociedad, a visualizar nuestra sociedad en el futuro, en el pasado. Este conocimiento filosófico muchas veces en las culturas era recabado y cultivado, ¿no?, por el jefe de la tribu, ¿no? O acá dentro de, acá en el contexto de la Amazonía, ¿no?, la persona principal, al Apu, ¿no? Pero siempre las personas mayores son los que llevaban estos conocimientos filosóficos en los donde trataban, ¿no?, de explicar, o sea, eso se conoce como cosmovisión, ¿no? Se trata de explicar, ¿no?, cómo es que llegamos a este mundo, de dónde descendemos, cuál es nuestro objetivo en este mundo. Cada civilización y cultura tiene su propia forma de orientar esto. Nosotros, y digo nosotros, que hemos acogido la forma de pensar y el pensamiento filosófico de Occidente, ¿no? Una forma de pensar que nace en la antigua Grecia, ¿no?, en el cual Séneca y otros filósofos más tratan de dar respuestas a preguntas que orienten a la humanidad, ¿no?, hacia un buen fin, como por ejemplo, cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta, ¿no? Como les decía, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es ser feliz? Y todas esas preguntas que a veces suenan triviales para ustedes jóvenes, ¿no?, pero que en cierto momento debemos de hacerlos. Entonces, no es una inversión de tiempo fallida en algún momento leer a estos pensadores, ¿no?, a estos filósofos de antaño. Y luego, en alguna parte de tu existencia, estaría bien pues leer a los filósofos, a los pensadores de esta época, ¿no? Hay varios. Y ahora tenemos la ventaja de googlear y podemos descargar su obra completa. Es interesante realmente. Pero aquí están los tres pilares del conocimiento, ¿no? El conocimiento vulgar, el conocimiento científico y el conocimiento filosófico. El vulgar en su momento fue el único conocimiento que teníamos, el único, la forma de transmitir lo que una sociedad iba adquiriendo, iba sabiendo de generación en generación. Luego esa información, ese conocimiento se estructuró, se formularon pasos a seguir para que ese conocimiento sea aceptado como verdadero, el conocimiento científico. Y en paralelo a la evolución de nuestras sociedades, se iba generando un conocimiento filosófico que tratan de explicar internamente nuestro ser, dar sentido a nuestra existencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para mí está todo bien. Muy bien. Algo que les explicaba en las sesiones anteriores era referente a dato, información y conocimiento. Acá pues ya lo sintetiza mejor, ¿no? Un dato es la atomización de una información, ¿no? Un conjunto de datos que en un lugar se tienen que procesar en nuestro cerebro, nos dan la idea ya de información. No toda información se interioriza en nosotros en forma de conocimiento. Una prueba de ello es que todos los días vemos noticias y al día siguiente nos estamos olvidando. Al mes siguiente ya ni siquiera vamos a recordar, porque no es conocimiento, no se aprende de él, ¿sí? Cuando yo les digo, por ejemplo, los siguientes datos: 1,70 m, cabello oscuro, ojos claros,
viste de esta manera. Entonces, en tu mente vas armando el rompecabezas, vas procesando esos datos y generas la información. El profe está hablando de una persona, está dando los rasgos de una persona. Efectivamente. Entonces, los datos son la atomización que se procesa en algún momento para generar información. Esa información, si es relevante, forma parte del nuevo conocimiento. Ese conocimiento, si nosotros lo interiorizamos y vemos la forma de aplicarlo en nuestro día a día, ya es aprendizaje. Estamos aprendiendo de ese conocimiento o estamos desaprendiendo de lo que antes se creía que era así, ¿no? Entonces, que quede claro, por favor, esa idea de que no es lo mismo decir dato, información y conocimiento. Y agregaría algo más por ahí, aprendizaje. Y el aprender todos los días nos enseña a nosotros a ser más competentes. Una competencia no es algo que uno se adquiera en una sesión o en un año. A veces lleva años o décadas, o quizás en toda nuestra vida, lograr pulir y ser las personas más competentes posibles en lo profesional, en lo personal, en lo individual. ¿Mm? Por eso siempre había un filósofo que decía, conócete a ti mismo, ¿no? O adaptado a nuestra realidad, a la única persona que puedes cambiar es a ti misma. A veces nos empeñamos en tratar de ser los ejemplos, pon esto, pon lo otro, ¿no? A veces no partimos de nosotros mismos, ¿no? La única persona que puedes cambiar es a ti mismo. No puedes cambiar a otros, solamente tú mismo. Muy bien. En esta semana, por favor, debemos darnos un tiempito. Algunos lo han hecho, otros lamentablemente todavía no lo hacen. Les pido que se pongan al día. En esta semana, por favor, hay que desarrollar la evaluación de la unidad número 3. ¿Ya? Ojo, no se contenten con lo que he resumido acá, es un resumen al fin y al cabo. Lean el material y si por ahí les pica más la curiosidad, de repente, ¿no? En el Blackboard, en cada unidad hay material extra, ¿sí? En el Blackboard, en cada unidad hay material. Les mostraré solo que este condenado y no carga. Es lento. En el Blackboard hay material extra, señores. ¿Ya? Si por ahí de repente te ha despertado la curiosidad de querer saber más respecto al conocimiento, por ejemplo, filosófico, o saber más de qué es conocimiento y qué no se considera conocimiento, ahí en el Blackboard hay enlaces a páginas, hay un PDF de enlaces a páginas. En realidad en cada unidad hay enlaces a páginas web, hay enlaces a videos, ¿no? A streaming del Office 365 de Senate, donde hay algunos colegas que han colgado sus videos ahí. También a YouTube, ¿no? Y ustedes puedan darse un tiempo y ver, y seguir investigando. ¿Ok? Seguir investigando. ¿Sí? Pero en esta semana, por favor, en esta semana, darse un tiempo y desarrollar la evaluación de la unidad número 3 del curso. En la siguiente semana, venir leyendo la unidad número 4 que vamos a desarrollar el 25. Y allí también les daré la actividad entregable 2. ¿Ya? La actividad entregable 2. El día 1 también vamos a desarrollar la última unidad y la actividad entregable 3 y última. Y el día viernes se estará aperturando, quizás, pero el día 1, ¿no? El 2, el 3 o el 4 se estará aperturando las evaluaciones finales del curso. Bueno, todavía falta para llegar a eso. Por favor, cumplan con lo que se está pidiendo, no es para nada complicado, el curso tampoco no es complicado, ya se ha explicado cuál es la razón de ser del curso. ¿Ok? Bien.